Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Pablo Fernández, el diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado, a Noticiero Venevisión. Gracias a ti y gracias a Venevisión por esta invitación. Muchísimos temas que tratar. Tenemos un país con aristas importantes que abordar. El tema de la crisis económica es algo que nos compete a todos los ciudadanos. Hemos escuchado en las últimas horas a varios sectores que han dicho que se van para paro por un tema de desabastecimiento. Los productores, por ejemplo, de arroz en Guárico estaban amenazando también con paralizar la producción. ¿Cómo podemos pulsar la situación actual, diputado? Mira, tú estás arrancando por el tema que a mí más me preocupa, la magnitud de la crisis económica, política y social que está enfrentando el país es de proporciones que yo no sé si nos damos cuenta realmente. Tenemos una situación dramática, tú lo estás hablando de los productores de arroz, que lo acabamos de ver en el noticiero. El país tiene 30.000 millones de dólares de déficit, es decir, 30.000 millones de dólares que necesitamos para comprar los alimentos que no producimos aquí, las medicinas, la materia prima para la industria. Estamos hablando que las concesionarias están cerrando, los productores de caucho están cerrando, la industria química, la industria automotriz no tienen dólares para adquirir la materia prima que les permite producir. ¿Sí? Ese es el problema de fondo más importante que tiene el país. Esa tiene que ser la prioridad. Eso es un problema que ya dejó de ser un problema del gobierno. Es un problema de los 30 millones de venezolanos, abordarlo. Porque es un problema que cada vez se está agravando más y no le estamos prestando la atención porque estamos distraídos permanentemente en una diatriba política, en un esquema de confrontación permanente y no abordamos un tema que es vital. Son 30 millones de seres humanos que estamos viviendo una situación de riesgo frente al futuro porque no estamos produciendo, porque hay una inflación que está comiéndose el bolsillo. La gente no tiene capacidad de comprar las cosas que necesita para su familia y hay un problema de desabastecimiento gravísimo. Cuando hay desabastecimiento de medicinas que son fundamentales para atender enfermedades de los familiares que tenemos en una situación de enfermedad, esa situación requiere de una atención prioritaria y no le estamos prestando atención. El liderazgo político vive metido en una especie de confrontación permanente y no le estamos dando espacio a esto. Y esta tiene que ser la prioridad. Ahora, ¿qué hacer? Diputado, es decir, tenemos al gobierno que tiene la responsabilidad, tenemos el sector productivo, tenemos al trabajador. En cada uno en su área, ¿qué alternativas o cómo podemos apoyar justamente para la reactivación de la economía? Mira, ¿qué estamos planteando nosotros desde nuestra posición, que somos opositores a este gobierno? Nosotros debemos trabajar por cambiar este gobierno. Este gobierno viene desarrollando un modelo económico que ha producido esta crisis que estamos viviendo, inflación, desabastecimiento, caída del aparato productivo, toda la crisis que está dibujada. Nosotros debemos trabajar por cambiarlo. Eso requiere construir, crear las condiciones que permitan cambiar el gobierno. Eso tiene unos tiempos. Hay gente que plantea desde la oposición, bueno, vamos a la Asamblea Nacional, ganamos la Asamblea, se plantea una enmienda constitucional, esa enmienda tiene que ir a referéndum popular, una enmienda para recortar el periodo y tenemos elecciones presidenciales el año que viene. Y de aquí a allá, ¿qué pasa con la economía del país? Nosotros tenemos que trabajar por forzar la rectificación del gobierno ya. El gobierno tiene que tomar medidas hoy. No las toma porque son medidas impopulares. El gobierno viene anunciando desde hace tiempo que va a aumentar la gasolina. El gobierno sabe que eso tiene un costo social importante y por eso no toma las medidas. Porque el gobierno está hoy en una situación de debilidad. Tiene 70% del país descontento con la gestión. Ahora, ¿qué tenemos que apostar nosotros? Porque el gobierno tome las medidas. Porque el gobierno tome hoy las medidas que permitan que empiece a haber un proceso de rectificación de la caída del aparato productivo y de la crisis económica que estamos viviendo. ¿Cómo lo cristalizamos? Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por juntar mucha gente, pero crearle al gobierno las condiciones para que lo pueda hacer. Si yo no puedo estar pendiente siempre de lo que hace el gobierno para caerle a palo, este es un gobierno que yo no quiero para nada y que yo quiero cambiarlo, pero yo tengo que apostar al éxito de Venezuela por encima del juego político, de la controversia política. El gobierno de repente anuncia el aumento de la gasolina, entonces de este lado gritamos, paquetazo rojo, ahí está el gobierno, y entonces es permanentemente el juego a la crítica y a la confrontación. Yo creo que nosotros tenemos que invitar al gobierno claramente a un proceso de rectificación que cuente con el apoyo de todos los factores. Nosotros tenemos que sumar los sectores productivos, trabajadores, la iglesia. Nosotros, por cierto, venimos haciendo un esfuerzo desde el IFD, que es un centro de políticas públicas, hablando con todos, hablando con sectores productivos, hablando con la conferencia episcopal, hablando con las universidades, hablando con las academias, para tratar de crear una plataforma que hemos denominado plataforma de entendimiento, con una agenda específica que pasa, por supuesto, por
trabajar por lograr que el gobierno rectifique hoy en su política económica y que permita revertir este proceso de deterioro de la economía que tan graves consecuencias nos va a traer a los venezolanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar esfuerzos para decirle al gobierno, señores, rectifiquen, tomen medidas que son impopulares que nosotros estamos dispuestos a respaldarlas, a respaldar un proceso de rectificación en función de resolver el problema de los venezolanos. ¿Qué es lo que estamos invitando? A que todos los venezolanos pongamos por encima de los intereses particulares de cada quien o los intereses partidistas, el gran interés nacional, el interés de las familias de este país, que estamos viviendo un momento de mucha angustia, pero que además esto se puede agravar si no tomamos hoy medidas. Ahora, hay que sumar esfuerzos y forzar al gobierno a que rectifique. No se trata de un entendimiento que nos vamos a entender con Maduro o con Diosdado Cabello, ni acuerdos cupulares, no. Se trata de un despertar de la conciencia nacional acerca de la necesidad de corregir el rumbo. Y hay mucha gente dentro del gobierno hoy, diputados en la Asamblea Nacional, que reconocen que el modelo simplemente es inviable, que el modelo fracasó y que es necesaria una rectificación. ¿De qué se trata? De sumar esfuerzos para que atendamos la emergencia que significa esta crisis, no solamente económica, la crisis social. Los sectores populares y la clase media hoy están viviendo un momento de angustia muy grande, pero eso tiende a deteriorarse cada vez más. Es la convocatoria a medidas de salvación nacional, es decir, a salvar la economía, a ser capaces de revertir este proceso que nos va a causar muchos problemas a los venezolanos, nos está causando hoy y nos puede causar mañana. Ahora, ¿quién convoca, diputado? ¿Quién puede convocar tomando en cuenta y quién pudiera materializar justamente el que los sectores que además durante muchos años han estado confrontados puedan bajar el tono y podemos llegar al consenso del que usted habla? Tú sabes que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tomar una iniciativa. Nos reunimos recientemente, presidente de la Conferencia Episcopal, rectores de varias universidades, sectores representativos de los sectores productivos. Nosotros hemos pensado la necesidad de crear una plataforma de entendimiento donde nos metamos todos los que estamos apostando a un proceso de rectificación para salvar al país. Y aquí sumar mucha gente. Yo creo que no hay en el país, lamentablemente, nadie que sea el que convoque, que tenga la autoridad moral para convocarnos a todos, pero vamos a convocarnos nosotros mismos, vamos a empezar a dialogar, vamos a crear las condiciones que permitan que este esquema de confrontación que no permite la solución del problema, bajarle el volumen a ese esquema de confrontación y poner sobre la agenda, oye, la necesidad de atender esta emergencia económica y social que está planteada en el país. Y la convocatoria tiene que ser muy amplia y tiene que ser además con el espíritu de resolver un problema humanitario. Es decir, nosotros estamos en riesgo, los venezolanos estamos perdiendo el país. Los venezolanos estamos viviendo hoy una situación de mucha angustia, pero es que el proceso se agrava todos los días mientras no se tomen medidas. Entonces una convocatoria a todos, a que hagamos un esfuerzo entre todos. La diatriba política se va a permanecer y nosotros este año tenemos elecciones a Asamblea Nacional. En esas elecciones vamos a competir y la alternativa tiene que hacer todo el esfuerzo para ganar. El gobierno hará el esfuerzo propio. Y esto es un esquema de confrontación natural político. Pero esto no puede ser el único tema de la agenda, porque el tema fundamental de la agenda es cómo hacemos para revertir un proceso de deterioro de la economía, oye, que nos está amenazando a todos los venezolanos. Entonces es unir esfuerzos. Nosotros en los próximos días vamos a realizar algunas actividades, algunos eventos más públicos, convocatorias a todos los sectores del país para que nos unamos en función de los intereses principales que tiene Venezuela, que son salir de esta crisis. Yo utilizo una figura filosófica, Hegel, que además es muy entendida por los comunistas, por los marxistas. Hablaba de que las sociedades evolucionan cuando hay una tesis, frente a una tesis surge una antítesis y en la disputa entre esos dos termina apareciendo una síntesis que hace que las sociedades evolucionen. Bueno, estamos en presencia de un gobierno y una oposición que están en una confrontación permanente. Es necesario dejar de lado por un rato, o por lo menos bajarle el volumen a esa confrontación y poner sobre la agenda pública, oye, la solución de la grave crisis económica y social que estamos viviendo. Diputado, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, su posición en relación con las primarias de la MUD que están a punto de celebrarse y en relación con las declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que dijo que las elecciones parlamentarias serán el último trimestre de este año. Es increíble que todavía no tengamos fecha cierta sobre las elecciones parlamentarias. Es una elección muy importante. La elección parlamentaria no es cualquier elección, es una elección fundamental. Y es importante que nosotros, desde la Alternativa Democrática, hagamos todo lo posible para incorporar a todo el mundo, entendiendo siempre que la mesa representa a los partidos más importantes de la oposición, pero hay mucha gente que no se siente incluida en la mesa. El esfuerzo que tenemos que hacer es por incorporar a todos, que haya
en la plataforma que presentemos en estas elecciones los mejores candidatos, escogidos representativos de todo el país. Las primarias es un paso importante. Yo hubiera querido que hiciéramos primarias en todo el país, ya no se hicieron, pero en todo caso que en el esfuerzo por presentar esa plataforma llevemos a los mejores candidatos, a los más representativos, pero sobre todo que vayamos con una agenda de propuestas a la Asamblea Nacional dirigida a resolver los problemas de los venezolanos. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Pedro Pablo Fernández, diputado de la Asamblea Nacional, volvemos contigo, Manuel.